Origen. No está claro el lugar de su nacimiento, probablemente nacido en Cusco, aunque se discute si pudo haber nacido en Tomebamba, actual ciudad de Cuenca, 2345. Su nombre original era Titucucihualpa, pero luego de subir al trono asumió el de Huayna Cápac, que en lengua quechua significa joven poderoso. Era hijo legítimo de Túpac Yupanqui y de su hermana esposa Mama Oquiocoya y, como tal, destinado a suceder a su padre en el trono de los incas, por derecho dinástico. Fue el propio Pachacútec, el prestigioso fundador del Tahuantinsuyo, quien lo designó futuro soberano, demostrando una absoluta preferencia por el prometedor nieto sobre otros posibles pretendientes, tanto que participó, siendo aún un niño, en ritos y ceremonias habitualmente reservadas para los máximos exponentes de la nobleza incaica. Ascenso al trono. Debido al derecho incaico, tenía que ser reconocido como Auqui, príncipe, por las panacas reales del Cusco para poder ser Sapa Inca. Para cumplir este indispensable requisito, Túpac Yupanqui, que se hallaba en la conquista de Quito, se trasladó con la familia real al Cusco. Se dice que a la vuelta de ambos Pachacútec seguía con vida y salió al encuentro de ellos para conocer a su nieto. Parece que el muchacho causó tan buena impresión al anciano y por ello éste pidió que el menor dirija la carga del ejército incaico a la fortaleza de Sacsayhuamán, un acto ritual. Se cuenta que el príncipe hizo tan bien la faena que Pachacútec lo convirtió en su favorito y ello cimentó su futuro encumbramiento como inca. Pedro Sarmiento de Gamboa, citado por María Rostorovsky, señala que Túpac Yupanqui, enfermo en Chinchero, seleccionó como su sucesor a Cápac Huari, pero finalmente se habría decidido por Huayna Cápac, provocando así la ira de Chuquioquio, una de las concubinas del soberano y madre de Cápac Huari. Esta decisión parece haber sido el detonante que impulsó a Chuquioquio a envenenar a Túpac Yupanqui. Más tarde ésta declaró que el Inca había cambiado de opinión recién cuando estaba moribundo y con la razón perdida. Ante este hecho, Huaman Achachi, un general fiel a Túpac Yupanqui y hermano suyo, ocultó a Huayna Cápac y después de muchos pleitos y la enérgica protesta de Mama Oquio, madre de Huayna Cápac, condenaron a Chuquioquio y sus cómplices a la pena de muerte. En cuanto al pequeño Cápac Huari, no se le hizo ningún daño debido a su inocencia. Sin embargo, se lo desterró a un lugar apartado bajo la vigilancia de personas de la confianza de Huaman Achachi. Huayna Cápac, ya declarado sucesor de Túpac Yupanqui, tuvo como regente a su tío Apo Huaypaya hasta que alcance su mayoría de edad. Más tarde Apo Huaypaya propuso a su hijo al trono argumentando que el Auqui era incapaz para el cargo. Huaman Achachi supo que además Apo Huaypaya tenía intenciones de matar al joven monarca. Apo Huaypaya y su hijo fueron sentenciados a muerte por traición. Con un inicio tan agitado empezó el gobierno del nuevo Inca, que básicamente tuvo que dedicar todos sus esfuerzos a consolidar los terrenos conquistados por su padre y sofocar las revueltas de provincias levantiscas. Para esto, asumió el control político y religioso del imperio, desplazando a Apo Chalco Yupanqui, el vigente Villacumu. Por primera vez en la época imperial se concentraban todos los poderes en una sola persona. Sin embargo, casi al final de su vida nombra a un pariente suyo, Cusi Túpac Yupanqui, como nuevo sumo sacerdote del sol. Aparentemente este es el Villacumu que corona a Manco Inca y que lo secundaría en sus guerras de reconquista como hábil estratega. Según el cronista Pedro Cieza de León, el Inca no se alejó mucho del Cusco durante sus primeros años de gobierno, atendiendo el pedido de su madre. Como el transporte se realizaba a pie, una expedición podía durar varios años, por lo que envió a su tío Huaman Achachi para que recorriera el camino del Chinchay Suyo hasta Quito. Sus campañas tenían la tendencia a dirigirse siempre hacia el norte. Por un lado, la dura resistencia selvática, pobladores y la naturaleza en sí, les bloqueaba el camino hacia el este, mientras que por el sur y por el oeste ya estaba todo descubierto. Así, el único camino posible era el norte, virtualmente inexplorado y a su vez zona altamente inestable dada la gran belicosidad de sus naturales. Los enfrentamientos en el norte duraron muchos años y, así, luego de arduas y cruentas batallas, las etnias norteñas fueron incorporadas al Tahuantinsuyo.
Huayna Cápac quería demostrar que era un hijo digno de Túpac Yupanqui y aspiraba a consolidar y expandir el dominio de sus antepasados en el altiplano andino. Sin embargo, le tenía especial cariño a su madre Mama Ocllo y valoraba sus astutos consejos. La reina madre, si así podemos definirla, tal vez temiendo los males de las panacas rivales, siempre lo disuadió de comprometerse lejos del Cusco y en particular le hizo prometer que no se iría al sur antes de su muerte. Una rebelión de los Chachapoyas finalmente le dio a Huayna Cápac cierta libertad de acción y le permitió dedicarse a la actividad que prefería un gobernante inca, la de comandante de ejércitos. La campaña terminó con un brillante y rápido triunfo y reveló las habilidades militares del joven gobernante. La muerte de su madre liberó finalmente a Huayna Cápac de su juramento y le permitió emprender la conquista de las tierras australes. Los miedos de Mama Ocllo resultaron infundados porque la aparición de los estandartes incas fue suficiente para convencer a los indígenas del actual Chile de abandonar cualquier ambición de rebelión. Más que una campaña militar, fue una inspección y una reestructuración de los territorios, obtenida mediante la asimilación de las etnias locales a las instituciones del Cusco. Muy astutamente Huayna Cápac retiró a sus síndicos del mando de aquellos distritos y restableció la autoridad de los caudillos indígenas ganándose con esa medida la confianza de las poblaciones. Las tropas incas, sin embargo, por prudencia, se abstuvieron de cruzar el río Maule defendido ferozmente por los feroces araucanos y se contentaron con fortalecer y consolidar su presencia de este lado del río fronterizo. Rebeliones en el Chinchay-Suyo. De regreso a los territorios andinos por la parte del Collao, Huayna Cápac se dispuso a fortalecer las defensas de estos territorios de las incursiones de los salvajes provenientes de las selvas amazónicas que sistemáticamente realizaban feroces incursiones. Acababa de construir la fortaleza de Chiriguanas cuando llegó la noticia de un gran levantamiento en las tierras del norte. Los quiteños, los cayambes, los caranquis, los pastos y los huancavilcas se habían levantado y su presencia se imponía en ese conflictivo sector del imperio. Huayna Cápac primero ganó Tomebamba, su ciudad natal y allí instaló la sede de sus futuras operaciones. La ciudad fue, para la ocasión, ampliada y embellecida con la construcción de majestuosos palacios para convertirse en una verdadera capital del norte. Desde aquí las tropas incas iniciaron sus acciones de conquista o reconquista de los territorios levantados. El primer objetivo fue el pueblo de Pasto a quien se envió un ejército de tropas del Collao y un pequeño contingente del Inca al mando de Auqui Toma, el hermano predilecto del soberano. Los pastos fueron astutos y pusieron una trampa. Abandonaron sus poblados escasamente adornados y el Inca pasó fácilmente por encima de los pocos defensores, pero cuando, convencidos de su éxito, bajaron la guardia, el grueso de los enemigos se abalanzó sobre su campamento. Los pocos guerreros del Cusco que escaparon huyendo se encontraron con el grueso del ejército del soberano que se acercaba lentamente. Indignado por el comportamiento furtivo de los enemigos, el Inca ordenó no dar abastecimientos y sus tropas vencieron por completo a los pastos, haciéndolos masacrar. Satisfecho con el éxito, Huayna Cápac finalmente dio la orden de regresar a Tomebamba para preparar una nueva expedición, esta vez contra los caranquis. Huayna Cápac primero hizo un desvío hacia la costa y ocupó Tumbes y toda la zona de Guayaquil. También tuvo que lidiar con los belicosos isleños de Puná que estaban convencidos de que eran inexpugnables dada su superioridad en el mar. Sin embargo, también tuvieron que inclinarse ante los ejércitos incas, que pronto aprendieron a usar la balsa y desembarcaron en la isla después de una sangrienta batalla naval. Quedaban por conquistar las fortalezas de Cochisque y Caranquí. Se decidió comenzar con Cochisque, pero hubo una resistencia inesperada. En efecto, no fueron solo los caranquis los que lucharon por su independencia, sino todos los pueblos vecinos que se habían aliado contra los invasores del Cusco. Entre estos, por poder y osadía, destacaban los cayambes. La fortaleza aún fue conquistada, pero a costa de pérdidas muy elevadas y sin poder evitar que los defensores supervivientes se refugiaran en la otra fortaleza aún intacta. El Inca entonces condujo sus tropas a la conquista de Caranquí, pero no logró sitiarlo porque sus defensores lo enfrentaron en campo abierto.
La pelea fue muy dura y Huayna Cápac arriesgó su vida durante la pelea. Sus hombres, en efecto, huyeron y, en el desorden creado, la misma silla de manos del Inca fue volcada, provocando que el soberano impacte duramente contra el suelo. El desconcierto fue total y solo se pudo rescatar la vida de Huayna Cápac al ser protegido por 3 de sus más fieles capitanes, que lograron arrebatárselo de los enemigos que se precipitaban. El Inca inmediatamente intentó vengarse, pero sacrificando muchos hombres, solo lograron suspender a sus enemigos dentro de la fortaleza. Era hora de retirarse para reorganizar los ejércitos en vista de un posterior asalto y Huayna Cápac, aunque ofendido en el orgullo, condujo a sus hombres a la relativa tranquilidad de Tomebamba, sopesando sombríos propósitos de venganza. Lo que siguió a estos hechos es notable por cuanto el Inca decidió demostrar su enojo hacia sus capitanes y a sus nobles orejones a través de varias acciones, como disminuirles las raciones de comida o no invitarlos a las fiestas en el campamento. Estos, al verse relegados públicamente, tomaron la imagen del sol y se dirigieron al Cusco, siendo interceptados por mensajeros del Inca, a los cuales procedieron a capturar. Un último enviado recibió por respuesta: decida Linga que su poco apego y el hambre que nos apura nos hacen partir al Cusco. Finalmente, Huayna Cápac se dirige a los orejones en persona y les recrimina su actitud. Los orejones de todas formas prosiguen su marcha y, Huayna Cápac en acto insólito, pide que se retire la estatua de oro de su madre, Mama Ocllo, que se hallaba en el templo, para que la pongan frente a los desertores. Hecho esto, una india cañari sale al camino y, haciendo como si estuviera poseída por el espíritu de la colla, les convence de quedarse. Los orejones contestan al Inca: queremos más ser vasallos desfavorecidos que no hijos inobedientes. El Inca recurrió a este artilugio para ganar tiempo y organizar un banquete para agasajar a sus capitanes. La paz se selló con suntuosos banquetes y ricos obsequios para todos del Inca, tras lo cual los ejércitos reconciliados se dispusieron a partir para vengar las derrotas sufridas. Masacre de Yaguarcocha y hechos posteriores. Fue Auqui Toma, el hermano del Inca, quien se encargó de la tarea. Con un poderoso ejército se preparó para conquistar la fortaleza en disputa y casi llega a conquistarla. Ya habían caído 4 de los 5 muros y estaba a punto de ser tomado el último baluarte, cuando el indomable comandante, que luchaba en primera fila, fue asesinado. Su muerte causó un desconcierto general entre las filas del Inca, que huyó. Los cayambes inmediatamente aprovecharon la oportunidad para perseguirlos y matarlos, tanto que muy pocos lograron ganar Tomebamba. Esta vez Huayna Cápac decidió intervenir personalmente. Dividió su ejército en 3 unidades, 2 de las cuales irían más allá de la fortaleza durante 5 días, y luego regresarían haciendo tierra arrasada de todo el distrito. El resto del ejército, mientras tanto, bajo su liderazgo personal, supuestamente atacó frontalmente a Caranqui. La táctica tuvo éxito, sobre todo porque Huayna Cápac, cuando ya regresaban los ejércitos